todos los presentes. El día de hoy vamos a, cumpliendo con el sílabo de endocrinología, vamos a hacer la clase de enfermedades de glándulas suprarrenales. Posterior, al final de la clase, yo le voy a pasar las diapositivas al correo de Guillermo para que lo puedan compartir, ¿de acuerdo? Bien, nuestro objetivo de aprendizaje del día de hoy es primero identificar el síndrome de Cushing y diferenciarlo de la enfermedad de Cushing. Número 2, identificar las formas clínicas de la insuficiencia suprarrenal. 3, identificar las diferentes formas de síndrome adrenogenital que no vamos a entrar mucho en detalle porque esto lo van a ver a profundidad en Monada Pediatría. Reconocer el cuadro clínico del fibrocormocitoma del hiperaldosteronismo tanto primario como secundario. Saber aplicar la metodología diagnóstica y las pruebas especiales para cada condición clínica. Y aprender el tratamiento racional para cada una de las condiciones clínicas. Bien, este caso que estamos presentando se trata de un varón de 32 años, que es un hipertenso no controlado, en obesidad mórbida, como ustedes pueden ver en las imágenes, y que viene por dorsalgia y debilidad de miembros inferiores, un trastorno depresivo asociado, y el médico tratante le hace una electromiografía y le encuentra una neuropatía crónica con probable radiculopatía. En el examen clínico le encontramos un dolor torácico bastante marcado, ¿no? Una hinchazón progresiva de cara y cuello en cara en semiluna, y una obesidad de tipo centrípeta, y una debilidad muscular proximal. Se le encuentra 200 con 110 de presión arterial, equimosis múltiples, plétora facial y estrías cianoticovinosas. Estrías cianoticovinosas como se ve acá en esta parte de la diapositiva. Un ratito voy a cambiar de puntero. Como se ve acá. Muy bien. Entonces estamos frente a un síndrome de Cushing, que como ustedes pueden ver las imágenes, en este caso una mujer, lo que va a dominar fundamentalmente es la estrías cianoticovinosas. Pero la sospecha de Cushing fundamentalmente es una triada, ¿no? La triada de hipertensión, obesidad de tipo centrípeta y intolerancia a la glucosa. Recordemos el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, sabemos nosotros que este eje funciona por feedback negativo. Eso significa que el factor liberación de corticotropina en el hipotálamo estimula la adenopófisis para la producción de ACTH. Esta ACTH a su vez estimula la glándula suprarrenal para la producción de cortisol, y este cortisol va a inhibir la función tanto de la hipófisis como de la del hipotálamo para un mejor control de la producción de las hormonas producidas tanto en la corteza como en la médula suprarrenal. Existen algunos factores que pueden estimular la corticotropina hipotalámica, como el estrés físico, el estrés emocional, la hipoglicemia, la exposición al frío y el dolor. De tal manera que a veces, en ciertas circunstancias, este ritmo circadiano se empieza a perder por estos estímulos, digamos, ambientales, que hace que haya mayor producción de factor liberador de corticotropina. Recordar que tanto el CRH como el ACTH y el cortisol tienen un ritmo circadiano. Como ustedes saben por fisiología, se produce mayor cantidad de cortisol en la mañana y menos en la tarde. Eso va a significar que la glándula suprarrenal que es estimulada, como ustedes recuerdan por histología, tiene dos fases, dos zonas, ¿no? La zona cortical y la zona medular. En la zona cortical vamos a tener la capa fasciculada, que es digamos, la encargada de producir glucocorticoides, la fase glomerular, la capa glomerular que produce aldosterona, y la capa reticular que produce los andrógenos. Los glucocorticoides estarán encargados de la función propia del corticoide, de elevar la glucemia y elevar la presión arterial. La aldosterona, encargada de la resorción de sodio y excreción de potasio en el riñón. Y los andrógenos básicamente son masculinizantes. A nivel de la médula suprarrenal,
habrá la producción en las células cromafines de adrenalina y noradrenalina. Todo esto, por lo tanto, es estimulado en exceso cuando tenemos una enfermedad llamada síndrome de Cushing. Recordar que la corteza suprarrenal tiene origen mesodérmico, las tres capas que hemos mencionado, la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular, productora de andrógenos. Y la médula tiene origen ectodérmico, pertenece al sistema simpático por la gran cantidad de células cromafines productoras de las células llamadas APUT, y que estas a su vez van a producir adrenalina y noradrenalina. Cuando hay un problema de tipo de enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, todas estas dos zonas se van a afectar y son los responsables de los síntomas y signos característicos del síndrome de Cushing. La producción de las diferentes hormonas de la corteza suprarrenal provienen básicamente del colesterol. Este va a ir a pregnenolona y a progesterona, llegando a corticosterona y aldosterona en una primera fase en la zona de tipo glomerular. Sin embargo, la pregnenolona se puede oxidar y ir a 17-hidroxipregnenolona, que a su vez va a ir a 17-hidroxiprogesterona, que también recibe una estimulación de la propia progesterona proveniente del brazo productor de aldosterona, y va a producir el 11-deoxicortisol. Esto va a llevar a cortisol y finalmente cortisona en la capa fascicular, glucocorticoides. Y la 17-hidroxipregnenolona podría ir a dihidroepiandrosterona sulfato, que es esta de acá, que es la que fundamentalmente nos va a medir reserva suprarrenal como prueba diagnóstica. Y esto va a llevar a la producción de estrona y también de testosterona en la capa de tipo reticular. Entonces, como ustedes pueden ver, todo va a partir del colesterol. Recordar en este gráfico que la dihidroepiandrosterona sulfato, que es esta que estoy señalando acá, es una prueba de laboratorio que nos significa siempre reserva de glándula suprarrenal. Harvey Cushing, paradójicamente, era un neurocirujano y fue el primero que describió en 1932 el síndrome de la sobreexposición a los corticoides, que históricamente se le ha digamos, puesto el epónimo de síndrome de Cushing, ¿no? Capa glomerular, aldosterona; capa fascicular, glucocorticoides; capa reticular, andrógenos; y la médula, la catecolamina. Todo esto va a estar sobreestimulado frente a un síndrome de Cushing. Nuevamente, el factor liberador de corticotropina va a estimular a CTH y esta va a producir corticotropina. Esta corticotropina va a producir cortisol, que es básicamente una parte del grupo de hormonas contrarreguladoras que se estimulan por estrés, y va a generar un estímulo en la gluconeogénesis, favoreciendo un aumento del catabolismo proteínico. Por eso nos explicamos por qué el paciente con Cushing tiene los brazos y las piernas delgadas, porque hay consumo de la masa muscular. Hay una disminución de la utilización de la glucosa, lo cual hace que estos pacientes tengan una intolerancia a la glucosa y puedan tener resistencia a la insulina y eventualmente diabetes. Y va a haber un incremento de la lipólisis, ¿no? Para producción de energía, y eso va a generar mayor gluconeogénesis. Bien, ¿qué cosa es el síndrome de Cushing? Es un conjunto de signos y síntomas por exceso de producción de glucocorticoides. El Cushing puede ser exógeno o iatrogénico, cuando nosotros le damos a los pacientes prednisona por alguna condición médica. Esta prednisona exógena inhibe la función de la glándula suprarrenal y hace que esta glándula suprarrenal disminuya en tamaño y disminuya en funcionalidad, porque el corticoide exógeno está inhibiendo la producción de ACTH por el feedback negativo. El Cushing también puede ser endógeno, que puede ser de 3 niveles: el hipofisiario y la verdadera enfermedad de Cushing, que se presenta en el 68% de casos, fundamentalmente por microadenoma productor de ACTH, y también en el hipotálamo por una tumoración productora de CRH, que es mucho menos frecuente. Puede ser también de origen suprarrenal, en un 17% de casos, producido por un adenoma, por un carcinoma o por una hiperplasia suprarrenal con ACTH suprimido.
Y hay casos de Cushing ectópico, ¿no? Un 15% de casos donde no hay una producción autónoma de ACTH o CRH por tumores estripofisarios, como veremos después. O sea, tenemos el síndrome de Cushing exógeno o heterogénico, y el síndrome de Cushing ya sea como enfermedad de Cushing, que es hipotalámico o hipoficiaria, la glándula suprarrenal por un adenoma o carcinoma, y el ectópico generalmente por procesos neoplásicos. Bien, los tumores que producen secreción ectópica, secreción ectópica de STH son fundamentalmente los carcinoides. Tumores carcinoides que van a ser localizados en el pulmón, en el timo, en el intestino, en el páncreas, en el ovario. Ustedes, depende, recordarán por su capítulo de neumología que el carcinoma microcítico de pulmón puede presentarse como secreción ectópica de STH hasta en un 50% de casos. Los tumores de los islotes pancreáticos igualmente. El carcinoma medular de tiroides y el feocromocitoma de tumores relacionados también pueden producir secreción ectópica de ACTH. De acá deben recordar carcinoide de pulmón, deben recordar microcítico de pulmón, los tumores de los islotes pancreáticos generalmente de cuerpo y cola de páncreas, y el carcinoma medular de tiroides. ¿Cómo funciona, digamos, el eje en las tres condiciones que hemos hablado? En la enfermedad de Cushing, lo que va a producirse es un tumor hipoficiario, ¿no es cierto? Al producirse un tumor hipoficiario que produce ACTH, ese ACTH va a estimular la glándula suprarrenal, ¿no? Y eso va a producir gran cantidad de cortisol, ¿no? Y de CRH, ¿no? Y eso va a generar la enfermedad de Cushing. O sea, es por una producción, digamos, en exceso de ACTH sobre la glándula suprarrenal. Y esa producción de cortisol va a inhibir a la glándula, al resto de la glándula que normalmente produce ACTH. Pero ese tumor hipofisario está actuando de forma independiente y produce Cushing. Y este nivel de inhibición también se da a nivel del hipotálamo para disminuir la producción de CRH. O sea, tenemos un tumor hipoficiario independiente productor de ACTH, enfermedad de Cushing. Si nos vamos a la glándula suprarrenal, acá, digamos, las cosas es un poco diferente, ¿no? En este caso tenemos un tumor suprarrenal, ¿no? Que produce mucho cortisol en forma independiente, y esto va a inhibir a la hipófisis y va a inhibir al hipotálamo. Y eso a su vez va a producir menor producción de CRH y menor producción de ACTH. Pero como es un tumor independiente en la glándula suprarrenal, va a producir el síndrome de Cushing. Y la secreción ectópica, tenemos el tumor productor de ACTH que forma independiente de la hipófisis, independiente del hipotálamo, va a producir estimulación de la glándula suprarrenal con niveles elevados de cortisol. Y esta a su vez va a inhibir a la hipófisis y va a inhibir al hipotálamo para que haya menor producción de CRH y menor producción de ACTH propia de la hipófisis, pero se va a producir el síndrome de Cushing porque hay una producción ectópica del tumor. Carcinoide, microcítico pulmonar, médula de tiroides, lo que ustedes recuerdan. De esa manera nosotros podemos diferenciar cómo es el ritmo circadiano de producción de cortisol, tanto en la enfermedad de Cushing, tumor hipoficiario, tanto en la enfermedad adrenal, tumor suprarrenal funcionante, y tanto en la producción ectópica de CTH por un tumor independiente de la hipófisis. ¿Bien? Básicamente, Harvey Cushing combinó hipertensión, intolerancia a la glucosa y obesidad como parte de su síndrome descrito, digamos, históricamente, ¿no? Por supuesto que esta imagen no es de Harvey Cushing, sino de Peter Cushing, ¿no? Que es un actor de cine muy antiguo, especialista en los papeles de Drácula, ¿no? En las películas antiguas que ustedes pueden ver en cable. Él es Peter Cushing. Bien, ¿qué características tiene el síndrome de Cushing? Hay un incremento del cortisol y los andrógenos, por las causas que estamos mencionando. Puede haber incremento de ACTH solo si este es causado por incremento de ACTH, como vemos en el tumor hipoficiario, profusionante, o como vemos en los tumores exógenos de
extrahospitalario producto de ACTH. Va a haber hiperglicemia, ¿no? Porque hay incremento de cortisol. Acuérdense que los cortisol es una hormona contrarreguladora. Al ser contrarreguladora va a producir un catabolismo tanto a nivel de músculo como de hígado y tejidos, incrementando la gluconeogénesis y produciendo hiperglicemia por ese mecanismo. Va a haber un incremento del catabolismo proteínico y debilidad muscular, porque al haber menor masa muscular hay más sarcopenia. Y al haber más sarcopenia, el paciente va a tener debilidad muscular característicamente distal, a diferencia de lo que vemos en las enfermedades autoinmunes tipo polimiositis, donde la debilidad suele ser proximal. La obesidad es central, ¿no? Obesidad central. En la mujer, por el incremento de la producción de andrógeno, va a haber virilización de la misma. Va a haber hipertensión por incremento de la aldosterona, porque se está estimulando la capa glomerular de la glándula suprarrenal. Y por supuesto va a haber osteoporosis, ¿no? Porque al haber un exceso de cortisol, esto va a incrementar la actividad osteoclástica y esto va a generar aumento de la resorción ósea. Entonces tenemos incremento de cortisol y andrógenos, incremento de ACTH, hiperglicemia, incremento del catabolismo proteínico, obesidad central, virilización en la mujer, hipertensión y osteoporosis. Cuando vemos la manifestación clínica del síndrome de Cushing, ¿no? La obesidad es central en un 90-95%, hay intolerancia a la glucosa en 60-80%, fase espletórica, cara y luna llena, en 80-90%, estrías rojo-vinosas, un 65-90%, hay adelgazamiento de la piel, porque hay catabolismo proteínico y eso hace adelgazar la piel, 85%, trastornos menstruales en 60-80% por una sobreestimulación androgénica en la mujer, hipertensión arterial en 75%, hirsutismo y acné por andrógenos también 75%, y una característica a veces infaltable de la sospecha de Cushing es la depresión y la habilidad emocional en un 70%. La sobreexposición al cortisol produce un desbalance neuroquímico en el cerebro, produciendo menor actividad de serotonina, y eso genera depresión como síntoma, digamos, acompañante de un síndrome de Cushing. Puede haber fragilidad capilar, 40-65%, la piel se adelgaza y es muy sensible al microtrauma. Jiba o joroba, la llamada joroba de Cushing, 65%. Debilidad muscular, 60%. Osteoporosis o fractura, 50%. Puede haber cálculos renales, ¿no? Por la sobrecarga, digamos, de calcio producido por la exposición al corticoide en exceso, 50%. Hipocalemia, 50% por exceso de cortisol. Infecciones, porque los pacientes son inmunosuprimidos por el exceso de cortisol. Y, por supuesto, osteoporosis en 40%. ¿Cuáles son los signos que favorecen la presencia de síndrome de Cushing? Obesidad central, debilidad objetiva. No solamente lo que dice el paciente, no lo vemos cuando se sienta en la silla y se trata de ponerse de pie, no tiene fuerza en el cuádriceps ni en los glúteos para ponerse de pie, y es una debilidad muscular objetiva. Hay equimosis espontáneas, ¿no? Las llamadas estrías anchas rojo-vinosas, como se ven en el gráfico. Hay osteoporosis y hay hipocalemia. Son signos muy característicos en combinación de la sospecha de síndrome de Cushing. Acá hay otra serie clínica donde nuevamente la obesidad centrípeta comanda la serie clínica, seguido de pletora facial, intolerancia a la glucosa, debilidad por miopatía proximal, hipertensión, cambios psíquicos, equimosis y hirsutismo, que son digamos, las más frecuentes de presentarse. Naturalmente, si es mujer, tendremos oligomenorrea o amenorrea, va a haber acné, estrías, lumbago, edema, polidipsia, poliuria, tal y como vemos en el síndrome diabético, porque en este caso sería una intolerancia a la glucosa producida por exceso de cortisol. Hay hiperpigmentación, cefalea, esoftalmos, tinea versicolor por la obesidad y dolor abdominal. El diagnóstico en la parte laboratorial fundamentalmente se puede hacer por excreción urinaria de cortisol. El dosaje de ACTH rápidamente diferencia entre síndrome dependiente de ACTH y aquel independiente de ACTH. Es una prueba que a veces es suficiente para diagnosticar un síndrome de Cushing y
digamos, ubicar su localización, pero el problema es que es una prueba bastante cara, no se hace en todos los laboratorios, por lo menos en el Hospital Loaiza no se hace, de forma privada sí, entonces no todos los pacientes tienen acceso a hacerlo, ¿no? Por eso que históricamente tenemos dos test funcionales, ¿no? El test de supresión con dosis baja de dexametasona y el test de supresión con dosis alta de dexametasona. En el primero, durante 2 días se da 0.5 miligramos cada 6 horas en 8 dosis y se mide el cortisol urinario, que debe ser más de 10 miligramos por cortisol normalmente. Pero en el caso de Cushing, disminuye a 5 microgramos en sangre. Esa es una prueba de supresión. Significa que está suprimiendo adecuadamente en el primer caso, pero en el segundo caso no. Y el test de supresión con dosis alta de dexametasona es utilizar 2 miligramos, ya no 0,5, 2 miligramos 4 veces más cada 6 horas por 8 dosis. Y esto es una prueba que se utiliza cuando hay duda en el diagnóstico por resistencia relativa o completa a los corticoides. De estas pruebas, si ustedes pudieran dosarle de frente a ACTH, sería la prueba clave para el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico entonces se puede hacer por cortisol sérico AM y PM, ver si hay una ruptura del ritmo circadiano, recordar que la producción de cortisol es mayor en la mañana y menor en la tarde, a veces se invierte los valores o está digamos, rota la proporción de valores en la mañana y en la tarde. Se puede utilizar también cortisol en orina 24 horas, que suele estar incrementada, el dosaje STH, la prueba de supresión como hemos mencionado, y finalmente si uno sospecha de la posibilidad de una enfermedad de Cushing o un síndrome de Cushing, la resonancia magnética tanto de cráneo como abdominal nos puede ayudar a ubicar la lesión causante de estas dos condiciones de enfermedad. Se puede hacer también de estimulación de metilapoma, ¿no? Ya que esta bloquea la conversión de 11-deoxicortisol a cortisol para, digamos, buscar si hay el compromiso de la capa glomerular de la glándula suprarrenal. Se da 750 miligramos cada 4 horas por 6 dosis, diferencia la enfermedad de Cushing del síndrome ectópico de corticotropina producido por una neoplasia. En la parte invasiva también está descrito en los libros de texto que se puede cateterizar el seno venoso petroso y tomar directamente muestra de corticotropina de la zona pituitaria y buscar realmente el valor más certero de un ACTH incrementado, como vemos en la enfermedad de Cushing. Y hemos hablado que las imágenes nos ayudan a focalizar la lesión, tanto hipoficiaria como adrenal. Este gráfico sí me parece interesante, este cuadrito que se los traigo para que ustedes lo puedan más o menos ubicar, para diferenciar si es un macroadenoma hipoficiario, si hay un microadenoma hipoficiario, si hay producción ectópica de ACTH o RH o hay tumor suprarrenal. Fíjense ustedes, si el ACTH, si nosotros sospechamos que el paciente tiene un macroadenoma hipoficiario, o sea, tiene una enfermedad de Cushing, vamos a encontrar ACTH elevada, porque el tumor está produciendo en exceso ACTH. Y el menos del 10% son los que van a responder a dosis altas de supresión de dexametasona, y más del 90% es que los que responden al factor liberador de corticotropina. Entonces, el primer diagnóstico diferencial de macroadenoma hipoficiario sería con la elevación de ACTH, sería, digamos, la prueba clave en esa condición. Si fuera un microadenoma, el ACTH puede estar normal, inclusive, o ligeramente incrementado. Y la supresión de dosis alta de dexametasona es bastante baja, menor que macroadenoma hipoficiario. Y aquellos que se les da factor liberador de corticotropina es igual al macroadenoma, 90%. O sea, dándole el factor estimulador de corticotropina, estimula al ACTH y eso genera elevación de la misma. Si el paciente tuviera una tumoración ectópica de ACTH o RH, el ACTH está sumamente incrementado, 3 veces en relación al macroadenoma. Y pocos son los que responden a la dosis alta de dexametasona y ACRH. ¿Por qué? Porque la producción está fuera de la hipófisis y fuera del hipotálamo, es una producción ectópica. En el caso de tumor suprarrenal, el ACTH en plasma está disminuido, y la razón es porque es un tumor funcionante, produce mucha cortisol,
mucha prednisona y eso genera supresión de la ACTH. Y pocos son los que responden a las pruebas supresoras, tanto de CRH como de desametasona. Entonces, recapitulando, el diagnóstico de macroadenoma lo haremos con ACTH incrementado en plasma, microadenoma, elevación discreta de ACTH, la producción etópica de ACTH por gran elevación de ACTH, y tumor suprarrenal será por una disminución del mismo, del ACTH. Es una manera de diferenciarlos. Ese algoritmo también nos puede ayudar. Paciente con cuadro clínico de sospecha de Cushing, le haremos un screening que es la medición de cortisol en el plasma 8 de la mañana y 8 de la noche, y se puede hacer también una T de supresión corta con 1 miligramo de sametasona a medianoche y ver si realmente suprime o no, o si el eje está realmente suprimido. Si hubiera duda, se puede hacer un T de supresión con dexametasona, 0.5 miligramos cada 6 horas por 2 días, y tendremos una respuesta normal, lo cual significa que el paciente no tiene Cushing, y una respuesta normal. Si tuviera una respuesta normal al T de supresión, tenemos que ver si es una supresión secundaria a secreción hipofisaria de CTH, pues por una hiperplasia suprarrenal o una neoplasia suprarrenal. En este caso, dosamos a CTH. Si la CTH está, digamos, incrementada, tendremos una hiperplasia suprarrenal secundaria a tumor productor de CTH, y si está normal, una neoplasia suprarrenal. Si es positiva esta prueba, ubicaremos la lesión en el tumor hipoficiario, y si es negativa, un tumor ectópico de ACTH, porque está fuera del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Si la neoplasia suprarrenal es más de 6 centímetros de tamaño, hablaremos de adenoma suprarrenal, y si de menos de 3 centímetros también será un adenoma suprarrenal. ¿Cómo se trata el síndrome de Cushing, no? De acuerdo a la etiología, puede ser quirúrgico, tanto hipofisario como suprarrenal, puede ser médico, farmacológico y radiológico inclusive. El tratamiento va dirigido a reducir la producción de ACTH. Si ubicamos la lesión como enfermedad de Cushing, es decir, en la hipófisis, el tratamiento será resección transesfenoidal de microadenoma, ¿no? Y posteriormente terapia de radiación. Si la lesión está como síndrome de Cushing, o sea, en la glándula suprarrenal, el tratamiento va dirigido a reducir el cortisol adrenocortical y se dará por una adrenalectomía bilateral, o sea, quitar las dos glándulas suprarrenales, o hacer una adrenalectomía médica usando metilapoma, mitotano, inclusive ketoconazol, que es un antimicótico que ha demostrado que tiene efecto supresor sobre la glándula suprarrenal. En el caso de que sea una enfermedad hipoficiaria, es tratamiento de primera elección la cirugía por vía transesfenoidal. Esto le da al paciente una remisión inicial de 78 a 97% de casos y menos del 15% en microadenomas, con una recaída mayor del 40% a 10 años después de cirugía. Siempre después de la cirugía hay que dar corticoides como digamos, mecanismo de compensación. La dosis fisiológica, recuerden siempre que es 7.5 miligramos diarios de prednisona, ¿no? Si hubiera déficit de otras hormonas hipoficiarias, también se le da suplementos, sobre todo en hormona tiroidea. Eso ya lo hemos visto en digamos, han visto ustedes digamos, tratamiento suplementario en el pan hipopituitarismo. Si hubiera recurrencia de la cirugía hipoficiaria, haremos radioterapia. Esta es la gráfica cómo se hace la cirugía transesfenoidal, que es una cirugía, como ustedes pueden ver, de arranque, o sea, es a ciegas. O sea, se entra por vía transesfenoidal hacia la hipófisis, que está acá, y a ciegas van retirando sin ver la glándula hipófisis. O sea, inclusive en algunos casos se ha descrito que puede haber el retiro de la neurohipófisis, el paciente quedar con diabetes insípida como complicación. Es parte de las complicaciones que tiene este tipo de cirugía. Si la enfermedad está en la glándula suprarrenal, la indicación es de hacerle una adrenalectomía, generalmente es bilateral, y vía laparoscópica, tanto en adenoma como en carcinoma. Se indica también cuando hay un fracaso de la cirugía hipoficiaria o tiene una respuesta, digamos, rebelde a tratamiento médico.
Si nosotros tenemos un cortisol después de la cirugía menor de 5 microgramos por decilitro, es una indicación de curación de la enfermedad. Esta adrenaletomía requiere tratamiento sustitutorio indefinido de corticoides y mineralocorticoides. Recordar el síndrome de Nelson, que es un producido cuando hay un tumor pituitario muy agresivo, con severa elevación de ACTH, y el paciente tiene una hiperpigmentación, tiene radioterapia hipofisaria post-radiolectomía como parte del tratamiento que podría prevenir este síndrome. Con ese síndrome de Nelson, que es una complicación de un tumor pituitario muy agresivo, con severa elevación de ACTH, ¿no? Con eso ustedes que la hormona melanocortina forma parte de la ACTH en sus aminoácidos terminales. Por eso cuando se eleva ACTH en forma muy grande, también se puede hiperpigmentar, como se ve en el caso del síndrome de Nelson. Puede hacerse tratamiento médico también. Drogas bloqueadoras del metabolismo de los esteroides adrenales, actuando sobre el CYP1121, B1, metilapoma, mitotano y ketoconazol. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ketoconazol? Este es un antimicótico que inhibe la síntesis de esteroides adrenales y gonadales. Es el más utilizado porque tiene rápido inicio de acción en días, pero buscar siempre que no haya un hipercortisolismo severo. Dosis va de 200 a 1200 miligramos por día. Se tiene que tomar siempre en medio ácido. Puede haber un fenómeno de escape que está descrito en la libro de farmacología, donde hay una sobresecreción de ACTH, porque hay un bloqueo bastante severo de la glándula suprarrenal, y podría haber inclusive ginecomastia por disminución de la testosterona, que es un esteroide gonadal que se produce también en la glándula suprarrenal, disminución de la libido y también alteración de la función hepática. La metilapoma se da 500 miligramos una vez al día. Se utiliza también como un bloqueante de mecanismo de formación de esteroides para preparación de cirugía o radioterapia, ¿no? Efectos secundarios, puede haber hipertensión e hirsutismo. Y el mitotano es un fármaco que va a actuar fundamentalmente sobre la parte mitótica de la tumoración, causante del Cushing, y tiene un efecto potente inicio progresivo de la reacción, pero de severos efectos neurológicos. Por eso que ya no se utiliza el mitotano como parte del tratamiento, digamos, médico de esta condición. A nivel hipofisario también podemos utilizar algunos fármacos, ¿no? La bromocriptina, por ejemplo, que es un agente dopaminérgico, eh, que va, digamos, estimular la formación de prolactina en los pacientes. La cabergolina, ¿no? Cabergolina se da 1 a 3 miligramos por semana, disminuye el cortisol en 60% y lo normaliza en 40% en enfermedad de Cushing, ¿no? Es el mejor tratamiento médico hoy día cuando uno decide darle algún fármaco a estos pacientes. La ciprotadina, que es un antiserotoninérgico, también es un fármaco que se ha utilizado, no solamente como estimulante del apetito, sino también como un medicamento que puede controlar digamos, algunos síntomas del síndrome de Cushing, sobre todo la desbalance neuroquímico que se ve en la depresión asociada en Cushing. El valproato, que es un anticonvulsivante, es un inhibidor del GABA, también tiene un lugar de acción en algunos pacientes. Los análogos de somatostatina, como el pasiretoide, también disminuye la secreción de ACTH y octextroide. La cabergolina y la anretoide, en combinación, puede ser también efectivo en el tratamiento del Cushing ectópico. Y fíjense que la rosiglitazona, que es un medicamento que ustedes lo han aprendido como medicamento antidiabético, también controla el cortisol a corto plazo y hay fenómeno de escape, ¿no? Entonces hay varias combinaciones dependiendo de cada tratamiento individual y de cada paciente. Si uno quisiera bloquear los receptores periféricos de corticoides, puede usar mifepristone. Esto toma días en el efecto, tiene peligro de insuficiencia suprarrenal, antagoniza andrógenos, por lo tanto no se utiliza más que en forma hospitalizada y con control médico estricto, ¿no? Si hubiera hipertensión arterial, se puede utilizar inhibidores de ECA o bloqueadores ARA2 para con un buen control de la hipertensión arterial,
como ustedes han aprendido en cardiología, ¿no? Por ejemplo, si ustedes utilizan losartán, 50 miligramos 2 veces al día. Si ustedes quieren utilizar el valsartán, 160 miligramos 1 vez al día. Si quieren utilizar ustedes enalapril de 10 miligramos 2 veces al día, dependiendo de la facilidad que tengan de medicar a estos pacientes. La radioterapia también tiene un lugar en el manejo del síndrome de Cushing, solamente está dirigida contra el tumor residual pituitario, después de una cirugía en el hipercortisolismo posquirúrgico de la glándula hipófisis. Su efectividad se aprecia muy posterior, alrededor de los 10 años, puede estar asociado a hipopituitarismo a largo plazo, o sea, puede ser causante de un panhipopituitarismo a largo plazo, como ustedes han aprendido en endocrinología. Está reservado para pacientes muy severamente afectados, cuando falla la cirugía hipoficiaria, o que no son candidatos a cirugía suprarrenal, o simplemente que el paciente se rehúsa, no quiere operarse ni de la hipófisis ni de la glándula suprarrenal, entonces la radioterapia podría tener un lugar de acción en el control de los síntomas. El paciente es operado de una cirugía transesfenoidal, si hay remisión o hay que monitorar por una recaída. Si esta recaída es persistente, se reconsidera una recirugía de lo mismo. Si es nuevamente recurrente o persistente a pesar de la cirugía, considerar radioterapia o considerar nuevos tratamientos médicos o considerar adrenalectomía bilateral. Ese es el algoritmo para aquel paciente que ya fue operado de una cirugía transesfenoidal por un tumor hipoficiario. En tratamiento médico, 3 tipos de fármacos, los drogas bloqueadores adrenales que hemos visto, inhiben la síntesis y expresión de cortisol, los bloqueadores de receptores de glucocorticoides. Están las dosis que hemos mencionado. Y esto sería síndrome de Cushing. Pasemos ahora a ver síndrome adrenogenital, que como digo, vamos a verlo rápidamente porque eso lo vamos a volver a ver en extenso en pediatría. Nuevamente tenemos nuestro gráfico, ¿no? Colesterol, el origen de la biosíntesis hormonal, y fíjense ustedes que progesterona, tanto pregnenolona y progesterona van a llegar a dishidroxiprogesterona y pregnenolona, y del brazo de dishidroxiprogesterona va a ir a androstenona. Esta androstenona va a ir a estrona por un lado y va a ir a testosterona por otro lado, y gracias a la aromatasa va a ir a estradiol. Eso es lo normal en esteroides sexuales. Pero hay formas, digamos, hereditarias, donde hay bloqueo de una serie de enzimas que tienen que ver con la biosíntesis de estas hormonas. Tenemos la 21-hidroxilasa, la deficiencia de 21-hidroxilasa, la deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa, la deficiencia de citalfidroxilasa, la deficiencia de la 3-beta-esteroide deshidrogenasa y la deficiencia de células lipoídicas, que es bien rara. Lo que manda la sospecha de una síndrome adrenogenital es los genitales ambiguos, ¿no? Que nosotros, de acuerdo al sistema de enzima que está comprometida, lo podríamos identificar. Por ejemplo, 21-hidroxilasa, genitales ambiguos en mujeres, igual que la 11-beta-hidroxilasa, mientras que la 17-alfa-hidroxilasa lo vamos a tener en varones, y la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa en varones igualmente. Formas clínicas, tenemos la forma clásica, que es la forma más grave de la enfermedad. 75% es de forma clásica, no hay pérdida salina virilizante simple. Niñas identificadas precozmente por virilización, 25% de la forma clásica. Y la forma no clásica tardía, deficiencia enzimática parcial, las niñas nacen sin virilización y se hace manifiesta durante la infancia, adolescencia e incluso en la adultez. Hiperplasia suprarrenal congénita, 21-hidroxilasa deficiencia, tendremos hiperandrogenismo y virilización, pérdida de sal y sexo ambiguo. La 11-hidroxilasa tendremos hiperandrogenismo, virilización e hipertensión arterial. Deficiencia de 17-hidroxilasa, hipogonadismo, hipergonadotrófico e hipertensión arterial. 3-beta-hidroxilasa, hipogonadismo en varones,
fibrilación en niñas e insuficiencia suprarrenal. Prader hizo una clasificación en cuanto al grado de virilización y aspectos genitales externos. En la parte ligera tendremos una hipertrofia de clítoris con vulva pequeña, intermedia clítoris muy hipertrofiado con seno urogenital, intenso tenemos clítoris desarrollado como un miembro viril masculino, meato uretral que está en la cara inferior de clítoris hipertrófico y no hay testículos, ¿no? Y el extremo tendremos un aspecto externo de genitales masculinos normales y ausencia de testículos en las bolsas. Son los grados de virilización según Prader, que eso ustedes, repito, lo van a ver con mucho más detalle, con mucho más profundidad cuando hagan pediatría. Toda esta información es, digamos, preliminar, para que usted tenga conocimiento que existe este síndrome anerogenital y que forma parte del síndrome de enfermedad suprarrenal. Entonces tenemos algunas imágenes, vean cómo se vería una virilización ligera en una niña, ¿no? El intermedio, vean cómo va creciendo el clítoris, ¿no? En el intenso, prácticamente es como un miembro viril masculino en etapa de niños. Y el extremo es prácticamente un pene pequeño, ¿no? Pene pequeño. En este tipo de enfermedades es importante tener un estudio de cariotipo de edad 12, ¿no? Dosar de dicitirosis progesterona, dihidroepiandrosterona sulfato, que es el reserva suprarrenal, se puede usar androstenediona y actividad de renina plasmática. Debe dosarse electrolitos como sodio y potasio. Y la ecografía abdominopélvica que se solicita de estos niños de buscar genitales internos, porque muchos pacientes, muchos niños tienen clitorquidia, tienen testículos intraabdominales que no han descendido por, digamos, la alteración hormonal que presenta este síndrome, y de paso a ver cómo están las glándulas suprarrenales. Este es un gráfico para ver la equivalencia, siempre es bueno recordarlo, la equivalencia de los corticoides en relación a hidrocortisona, prednisona y los otros corticoides. Por ejemplo, 5 miligramos de prednisona equivalen a 20 miligramos de hidrocortisona, equivalen a 0.75 de dexametasona y equivalen a 0.2 de fluorocortisona y a 4 de metilprednisolona. Esta tabla es importante que siempre la tengan a mano porque en algún momento vamos a tener que hacer dosis equivalentes para pasar de la vía oral a la vía endovenosa o viceversa. Bien, pasemos ahora a la médula suprarrenal y veamos lo que significa un feocromocitoma. El feocromocitoma significa alteración producida por un exceso en la producción de catecolaminas, fundamentalmente epinefrina y norepinefrina. Se presenta igual en ambos géneros, tanto masculino como femenino, y se inicia entre la cuarta y sexta década de la vida. Son tumores del tejido corpafín. El 85% del feocromocitoma se localiza en la médula suprarrenal y un pequeño porcentaje en los ganglios simpáticos paraórticos, llamados también órgano de Zuckerland, o en cualquier otro lugar donde exista tejido corpafín. ¿Qué manifestaciones va a tener el feocromocitoma? Si ustedes revisan el libro de texto clásico, le va a decir que la característica del feocromocitoma es las crisis hipertensivas paroxísticas. Sin embargo, lo que vemos en la parte clínica es la hipertensión arterial sostenida que no responde al tratamiento antihipertensivo habitual. Eso es lo que se ve en la parte clínica. Pero si ustedes revisan su libro de texto, siempre el modelo de feocromocitoma es hipertensión arterial en crisis paroxística. Este paciente son pacientes adelgazados, tienen diaforesis profusa, hay taquicardia, hay temblor, ¿no? Hay pérdida de apetito, hay estreñimiento severo. Y fíjense que puede asociarse a otras condiciones genéticas, como es la neurofibromatosis de von Relinghausen, puede asociarse al carcinoma medular de tiroides y también al hiperparatiroidismo tipo primario.
El diagnóstico se hace por el dosaje de ácido mandélico en orina. El valor normal es de 2 a 9 miligramos por 24 horas. O también se puede utilizar metanefrinas urinarias, cuyo valor normal es de 0,6 a 1,3 miligramos cada 24 horas. Una vez que hemos, digamos, confirmado que estamos frente a un feocromocitoma, el siguiente paso es ver la localización. Y para eso se hace estudio de imágenes, ¿no? Tanto ecografía como tomografía, gamografía, inclusive resonancia magnética en la actualidad. El tratamiento de feocromocitoma es quirúrgico. Antiguamente se utilizaba un medicamento llamado fenoxibenzamina, 10 miligramos cada 12 horas para frenar un poco la actividad de las células cromafines. Y para crisis hipertensiva funciona bien propanolol, 10 miligramos cada 6 o 8 horas en caso de crisis hipertensiva. Pero sin embargo, uno puede utilizar otros antihipertensivos más potentes para frenar la sobreproducción de adrenalina y noradrenalina, como es el caso del labetalol, que es un beta bloqueador bastante potente, o utilizar inclusive alfa-metildopa, ¿no? Que viene a razón de 500 miligramos cada 8 horas. El hiperaldosteronismo significa que el paciente tiene un exceso en la producción de aldosterona. Eso significa que hay una estimulación por parte de la glándula suprarrenal de la capa glomerular, produciendo incremento del angiotensinógeno, que va a angiotensina 1, angiotensina 2, y esto va a la producción de aldosterona. ¿Cuáles son los efectos inmediatos? Va a ser retención de agua y sal, va a haber incremento del volumen intravascular, hay incremento de la perfusión del aparato glomerular, que esto va a significar una inhibición sobre la producción de renina, y esa producción de renina, estimulación de renina, perdón, y esa estimulación de renina va a cerrar el círculo, va a producir más angiotensina 2 y llegar a la aldosterona. Ese es el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué ocurre acá? El hiperaldosteronismo primario es una enfermedad producida por una gran producción de aldosterona, generalmente la forma primaria producida por un tumor, ¿no? Y la forma secundaria como consecuencia del incremento de la producción de renina-angiotensina, como hemos visto en el gráfico anterior. El primario es poco frecuente y cuando se presenta el tumor es responsable en el 80-85%. Puede también ser producido por una hiperplasia de la capa glomerular adrenal. Es más frecuente en mujeres un 70%, hipertensión moderada como dato clínico un 100%, pero también tiene debilidad muscular, parestesia 58%, poliuria 92%, polidipsia 84%, retinopatía hipertensiva y parálisis periódica 38%, inclusive tetania, por las alteraciones hidroelectrolíticas que se producen por el incremento de la secreción de aldosterona. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Vamos a encontrar hipernatremia e hipocalemia. Por eso que estos pacientes tienen parestesias, tienen parálisis periódica, inclusive tienen tetania por esta condición de hipocalemia. Va a producir una alcalosis metabólica en 76% de casos. Por lo tanto, disminución del calcio iónico por esta alcalosis metabólica, lo cual explica que el paciente también pueda tener tetania, ¿no? Como parte de la hipocalcemia secundaria a la alcalosis metabólica. Actividad renina plasmática baja, hay una insensibilidad a la hormona antidiurética porque hay hipocalemia, puede haber albuminuria y orina de densidad baja. Son características de laboratorio de un paciente que tiene hiperaldosteronismo primario. El diagnóstico se hace con aldosterona en sangre o metabolitos urinarios elevados, actividad renina plasmática baja, y cuando se le da la sustancia opuesta a la aldosterona, que es la espironolactona, ¿no? Que es la hormona que se opone a la acción de la aldosterona, se normaliza la presión arterial. Es una prueba funcional interesante, ¿no? Entonces, el espironolactona nos va a ayudar al control de la presión arterial incrementada en estos pacientes. Y las imágenes nos van a decir si estamos frente a un tumor primario o a una hiperplasia. El tratamiento del adenoma es quirúrgico. En la hiperplasia se indica espironolactona de 200 a 400 miligramos por día.
efectos secundarios, disfunción eréctil y ginecomastia, ¿no? Porque hay un bloqueo completo de la producción también de andrógenos a nivel de la glándula suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal, la causa, quiero ser bien claro con lo que voy a decir, la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal a nivel mundial es la insuficiencia suprarrenal de tipo autoinmune. La causa de insuficiencia suprarrenal más frecuente en el Perú es tuberculosis. Hago la precisión desde el arranque porque siempre cuando pongo esta pregunta en uno de los exámenes hay confusiones. Entonces, piensan que a nivel mundial es tuberculosis. No. La causa más frecuente de la insuficiencia suprarrenal a nivel mundial es autoinmune, como repito, y la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal a nivel Perú es tuberculosis. Entonces, tenemos dos tipos de insuficiencia suprarrenal, la primaria y la secundaria. En la primera vamos a tener destrucción glandular, adrenalitis autoinmune, bueno, que el paciente haya sido operado y accidentalmente se le haya retirado la glándula suprarrenal, infecciones, tuberculosis y micosis, hemorragia, anticoagulantes, por ejemplo, uso de heparina o de warfarina, puede producir hemorragia de la glándula suprarrenal, el llamado síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es producido por una infección por meningococo, eso lo vamos a aprender ya en detalle cuando hagamos infectología. Metástasis, ¿no? Metástasis de la glándula suprarrenal, que son raras, también puede producir insuficiencia suprarrenal. Que se haya bloqueado también la función hormonal en niveles enzimáticos, como el caso del ketoconazol, la inmunoglutatimida, la metopirona, o el mitotando, que es un citotóxico, pueden producir una inhibición de la producción hormonal y generar insuficiencia suprarrenal. Y anticuerpos bloqueadores de ACTH, que son raros, ¿no? Siempre digo esto que son en la letra chica del libro, pero en un caso puede haber un paciente que podamos tener esto, pero es reportable, ¿no? No es lo frecuente. Recordar, y acá un paréntesis, que tanto la ACTH como la TSH tienen dos funciones. Tienen función de estimular el funcionamiento de la glándula suprarrenal, en el caso de la CTH, en el caso de la TSH de la tiroides, y tiene la función de estimular el trofismo de la glándula, o sea, mantener la glándula como tal. De tal manera que cuando nosotros tenemos un bloqueo de la producción de ACTH, como el caso, por ejemplo, que yo le dé corticoides exógenos por alguna razón, y estoy bloqueando ACTH externamente, al no haber ACTH en el organismo, la glándula suprarrenal va a empezar a disminuir de tamaño. Y al disminuir de tamaño va a ser menos funcionante. Entonces, si yo decido retirarle corticoides a un paciente después de mucho tiempo, yo tengo que tener cuidado, porque no se los puedo retirar bruscamente, por si no voy a tener una insuficiencia suprarrenal aguda, inclusive con la llamado coma suprarrenal. El retiro debe ser progresivo. ¿En cuánto tiempo uno puede liberar el sistema hipotálamo hipófiso suprarrenal sin producir un síndrome de supresión brusca? 14 días. O sea, si yo doy prednisona a razón de 7.5 miligramos o 10 o 20 miligramos, lo que ustedes quieran, tengo chance hasta los 14 días para poder sacar el medicamento y que no tengamos insuficiencia suprarrenal. Pues el paciente ya está en el día 15, tiene que entrar en un sistema de supresión progresiva, retirar el medicamento de forma progresiva para que el ACTH se vaya liberando, y al liberarse el ACTH va recuperando la glándula suprarrenal, ¿no? Eso es un concepto bien importante que tienen que recordarlo, que el punto de corte es 14 días. Menos de 14 días, puedo retirar la prednisona sin ningún problema, no va a tener síndrome de supresión brusca, pero si tiene día 15 en adelante, ya tengo que hacer el sistema de retiro progresivo. Bien, cierro paréntesis. En la insuficiencia suprarrenal secundaria puede ser debido a un hipopituitarismo, no hay ACTH, déficit aislado de ACTH, esteroides exógenos de forma prolongada, como estaba mencionando ahorita en el ejemplo de la supresión brusca, y una producción tumoral de corticoides que son raros. La enfermedad de Addison como tal, que es la forma autoinmune, tiene manifestaciones clínicas de forma gradual e insidiosa. Lo característico, jóvenes, es el astenia o cansancio vespertino. El paciente se siente más cansado en la tarde y en la noche que en el día, que en la mañana. Tiene una debilidad progresiva inexplicable, ¿no? Hay hipolisemia, acuérdense que el exceso de cortisol les produce hiperglicemia,
pero la disminución del cortisol le produce hipoglicemia, ¿no? Hay pérdida de peso y molestias gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas y vómitos por la disminución, digamos, progresiva del corticoide por enfermedad suprarrenal. También va a haber afectación del tejido secretor mineralocorticoide, va a producir un hipoaldosteronismo, o sea, ya no hiperaldosteronismo, sino hipoaldosteronismo. Vamos a tener pérdida de sodio, en el primer caso teníamos retención de sodio, vamos a tener elevación de potasio, en el caso del hiperaldosteronismo teníamos pérdida de potasio, va a haber avidez por la sal, va a haber hipotensión ortostática, que muchas veces es forma clínica de presentación de un síndrome de insuficiencia suprarrenal, y acidosis metabólica leve. En el caso de hiperaldosteronismo teníamos una alcalosis metabólica. Va a haber una hiperpigmentación mucocutánea, ¿por qué? Porque va a haber ACTH activo, y pérdida de vello axilar y pubiano como parte de la ausencia de andrógenos por enfermedad suprarrenal. Acuérdense que la capa reticular también se afecta, ahí se producen los andrógenos, entonces los pacientes empiezan a perder vello axilar y pubiano por ausencia de estas hormonas sexuales. Algunos ejemplos de gráficos, ven el llamado ribete dentario característico en los pacientes que tienen Addison, la pigmentación de mucosas, sobre todo en el carrillo interno de la boca, la pigmentación de la piel, sobre todo de las cicatrices. Si los pacientes tienen pliegues muy marcados, se van a pigmentar más que la piel misma. La presencia de cicatrices también va a ser pigmentadas más. Y vean ustedes esta coloración periorificial, no sé si la logran ver, más marrón que el resto de la cara, que es característico de la insuficiencia suprarrenal. Esta hiperpigmentación periorificial también la van a ver en el síndrome de Sheehan, porque en el síndrome de Sheehan también hay un componente de tipo suprarrenal. El diagnóstico de insuficiencia suprarrenal se hace por la triada clínica de cansancio vespertino, hiperpigmentación, hipotensión arterial, inclusive que puede ser ortostática. El diagnóstico se hace con el dosaje de cortisol y ACTH, y acá se hace prueba de estimulación. En el caso del Cushing hacemos prueba de supresión. En caso de insuficiencia suprarrenal, lo que hacemos es prueba de estimulación con ACTH. Se le da se mide cortisol basal y se le da una dosis de 0.25 de ACTH, y la respuesta para que no haya no esté, que esté, mejor dicho, estimulada, es que el cortisol debe ser mayor a 8 microgramos por decilitro, que nos dice que la glándula ha sido estimulada por la ACTH, que en ese momento no existe. Entonces recuerden, en los pacientes con Cushing son pruebas de supresión, los pacientes con insuficiencia suprarrenal son pruebas de estimulación. Prueba de ACTH, 0.525 miligramos de ACTH, y la respuesta debe ser un cortisol mayor de 8 microgramos por decilitro. La destrucción de la glándula suprarrenal deriva en pérdida de esteroides adrenales. No va a haber cortisol, no va a haber aldosterona, y el precursor de los esteroides sexuales, que es la dihidroepiandrosterona sulfato, que vuelvo a repetir por tercera vez, es la medición de la reserva suprarrenal. En insuficiencia suprarrenal secundaria no se requiere reemplazar mineralocorticoides, ya que su producción está intacta por el sistema renina-angiotensina aldosterona, en el caso de las formas secundarias y no de las primarias. Se debe dar hidrocortisona a dosis de 25 miligramos por día, porque tiene gran efecto mineralocorticoide. Debe tenerse en cuenta la medicación en simultánea, ya que hay unos medicamentos que pueden inhibir a los corticoides, digamos, a través del sistema del citocromo P3A4, en el caso de la rifampicina o la levotiroxina, ¿no? Entonces, ambos pueden hacer que se eleve la dosis de hidrocortisona, y por lo tanto tengamos que individualizar la dosis de acuerdo al paciente que estamos tratando, si se trata de la forma primaria o de la forma secundaria. No se prefiere la dexametasona por tener acción larga, entonces necesitamos siempre acción rápida para que no tengamos crisis suprarrenal, que puede llevar a mortalidad al paciente. Por eso es que el medicamento de elección para el tratamiento inicial para insuficiencia suprarrenal es con hidrocortisona.
Si fuera una insuficiencia suprarrenal primaria, se puede utilizar fludiocortisona, que es, es un corticoide de acción mineralocorticoide, de acción larga, 0.05 a 0.25 miligramos por decilitro, una sola dosis en la mañana. Este medicamento puede producir ortostatismo, por lo tanto debe monitorearse electrolitos y actividad de renina para no tener este problema. Entonces, el tratamiento para insuficiencia suprarrenal, en las formas agudas, hidrocortisona 30 miligramos por día, en la forma de mantenimiento, prednisona 7.5 miligramos por día, que es la dosis fisiológica normal que se produce en el ser humano. Si uno quisiera mejorar la parte mineralocorticoide, podemos utilizar fluorohidrocortisona 0.1 miligramos por día. Pero el medicamento de elección, la dosis de elección, es la que está en negrita, prednisona 7.5 miligramos una vez al día. La insuficiencia suprarrenal puede ser también aguda, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? Llamada la crisis suprarrenal, cuando hay suspensión brusca del medicamento de tratamiento prolongado. Hemos hablado de que el punto de corte es 14 días. Si yo lo suprimo al día 30, al día 35, al día 21, de todas maneras voy a tener crisis suprarrenal porque la glándula suprarrenal se ha achicado. ¿Por qué se ha achicado? Y no es funcionante porque no hay ACTH. No hay ACTH porque hay enfermedad suprarrenal, ¿no es cierto? ¿Qué factores pueden llevar a una insuficiencia suprarrenal? El estrés concomitante, ya sea por enfermedad, por cirugía, por sepsis o por traumatismo. Hay una forma llamada disfunción hemorrágica de la glándula suprarrenal, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es producido por infección por meningococo, pero también puede estar descrito en el tratamiento anticoagulante con warfarina y con heparina. Es decir, tener en cuenta este síndrome, así como el síndrome de Nelson que hemos mencionado hace un momentito, como parte de una crisis suprarrenal aguda. Infección por meningococo, una meningococcemia. Manifestaciones clínicas, náuseas, vómitos, hipotensión, inclusive puede llevar al shock, hipercalemia, hiponatremia, porque prácticamente no hay cortisol, hemoconcentración, elevación de la urea, hipercalcemia y acidosis metabólica. Acuérdense que en la hiperaldosteronismo lo que teníamos era alcalosis metabólica. Si el paciente tuviera este problema y una infección respiratoria febril o diarrea, la dosis de corticoide debe ser doblada, o sea, ya no darle 7.5, sino darle 15, porque tenemos una situación de estrés, que la infección y la diarrea que puede llevar al paciente a una insuficiencia suprarrenal. Si el paciente estuviera embarazada, elevar la dosis de 5 a 10 miligramos de prednisona como dosis de mantenimiento en aquella paciente que tiene insuficiencia suprarrenal crónica y está embarazada. Y si el paciente es sometido a cirugía o tiene un traumatismo o un parto, utilizar ya no prednisona, sino hidrocortisona de 100 a 200 miligramos por día, para, digamos, equilibrar la ausencia de la función suprarrenal producida porque este paciente es portador de una insuficiencia suprarrenal crónica y tenemos que evitar que pase a la forma aguda que puede tener alta mortalidad. El tratamiento de una crisis suprarrenal es hidrocortisona, 100 miligramos por vía endovenosa y luego de 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Corticoide de acción rápida. Se debe darse destroza al 5%, solución salina al 0.9%. Si el paciente tuviera náuseas y vómitos, administrar potasio, en forma de cloruro de potasio al 20% en esta solución salina. Y finalmente tratar la causa desencadenante. Si es una infección por meningococo, utilizar penicilina, que es el antibiótico de elección para esta condición infecciosa, a razón de 12 millones cada 6 horas. Mis jóvenes, eso era todo lo que quería conversar con ustedes. No sé si ustedes tuvieran alguna pregunta o algún comentario que hacer.